Estamos en el lugar que se llama la abadía o la iglesia de la dormición, que viene de la palabra dormir, dormición. Y la historia es la siguiente, y es que la Virgen María, la madre de Jesús, no puede morir desde el punto de vista de la doctrina cristiana, porque ella es la Inmaculada Concepción, sin pecado concebida. Y por tanto, cuando ella muere, la interpretación teológica es que no muere, es que en realidad se queda dormida en un sueño eterno, que es la dormición de la Virgen María. Y el lugar donde la tradición postula que ella se quedó dormida es aquí, en esta sección del Monte Sión, en donde nos encontramos. En Jerusalén. En Jerusalén, porque esta tradición postula también que ella muere o queda dormida aquí en Jerusalén. Y en este lugar es donde ella entra en ese sueño eterno. Luego los discípulos de Jesús, que son los que estaban con ella aquí en Jerusalén, agarran su cuerpo y lo trasladan a una tumba que se encuentra en el Monte de los Olivos, que es donde está la tumba de la Virgen. Y una vez estando ella enterrada en la tumba de la Virgen, Jesús la asciende a los cielos. Y ahí hablamos de la asunción de la Virgen María. Ahora, la palabra asunción, también como está formada, es clave para entender toda esta historia. Y es que Jesús también asciende a los cielos. Cuando Jesús muere, al tercer día resucita y luego también desde el Monte de los Olivos, aquí en Jerusalén, Él asciende a los cielos. Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de la ascensión de Jesús, porque Él asciende por sus propios medios. Cuando hablamos de la Virgen, hablamos de la asunción de la Virgen. Es una especie de acción pasiva, porque es su Hijo quien se la lleva consigo al cielo. Por tanto, en un rato vamos a visitar el Santo Sepulcro. La tumba está vacía, no está, porque ha resucitado. Si visitáramos la tumba de la Virgen, que está en el Monte de los Olivos, no está, es también la tumba vacía. Y por tanto, en Jerusalén tenemos dos tumbas vacías vinculadas a la tradición cristiana. La tumba de Jesús, en el Santo Sepulcro, y la tumba de la Virgen, que no es aquí. Aquí es la dormición, que es donde se queda dormida. Y en el periodo bizantino, que son los primeros que se convierten en el cristianismo y administran la tierra de Israel, ellos construyen aquí toda una especie de abadía, una especie de convento, una especie de, podríamos decir incluso semifortaleza, en donde también se veneraba a la Virgen María y en cuyo interior estaba también lo que hoy en día es la tumba de David y la sala de la Última Cena. Es decir, para que la gente lo entienda, para venir desde la tumba de David hasta aquí, hemos salido a la calle y hemos caminado 200 metros por la calle. Anteriormente, todo era parte del mismo complejo. Entiendo, era parte de una... Exactamente, era parte de la misma iglesia en donde en su interior estaban un montón de elementos vinculados a la tradición, ya sea de David, Antiguo Testamento, o Última Cena, Dormición de la Virgen, vinculado al Nuevo Testamento. Era parte de un complejo gigantesco. Y de hecho, aquí mismo, en este lugar, se conservan restos arqueológicos de construcciones pasadas, del periodo bizantino y del periodo medieval. ¿Y por qué es importante? Porque cuando los discípulos de Jesús continúan reuniéndose en Jerusalén, una vez Jesús ya no está, ¿dónde se reúnen? Según la tradición, también aquí. Y por tanto, el lugar en donde sucede el famoso concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15 es aquí. Es aquí. Vale. Es en este mismo lugar, el lugar en donde tiene lugar el Pentecostés, que es cuando desciende el Espíritu Santo a los apóstoles y ellos comienzan a hablar en lenguas para que puedan predicar en el mundo. También y puedan es en realizar este mismo, milagros y todo esto. Exacto. También tiene lugar aquí. ¿Por qué? Porque hay quien ha postulado, y en un rato vamos a ver restos arqueológicos de eso, que es espectacular, que en esta zona, no sabemos exactamente dónde, por aquí, ¿de acuerdo? Es donde estaba lo que se ha llamado ese aposento alto, que, si tú me permites y la gente también me lo permite, yo la voy a llamar la sinagoga de los apóstoles. Ajá. Porque era el lugar en donde los apóstoles, discípulos de Jesús, se reunían y en donde conformaron esa primera comunidad cristiana primitiva. Entiendo. ¿Por qué la llamo sinagoga? Porque eran judíos. Eran judíos, y porque sinagoga en hebreo es Bet Knesset, que su traducción literal es casa de reunión. Una sinagoga no es solo el lugar en donde los judíos van a rezar, es el lugar en donde los judíos se reúnen para realizar cualquier labor comunitaria. ¿Solo los judíos? Sinagoga es un término que hace referencia a los judíos, pero el mismo término va a ser utilizado luego
para hablar de el cristianismo primitivo. Pero, por ejemplo, tú no te puedes referir a una reunión comunitaria donde hay judíos y cristianos como sinagoga. El tema es que en esa época no había judíos y cristianos. No, me refiero a hoy. Hoy en día, Sí. ¿Se podría utilizar o hay algún tipo de regla? no, o se podría utilizar, pero sería un poco confuso. Vale. Porque no, la gente escucha sinagoga y enseguida lo asocia Pero no con... sería doctrinalmente No. Que eso está mal, no se puede No sería, hacer. Vale. no sería tan erróneo. Vale. No sería tan erróneo. O sea, es casa de reunión. Es casa de reunión, pero es que de hecho, antes de que nazcan las iglesias, en el siglo IV, en el periodo bizantino, de hecho la primera es la iglesia del Santo Sepulcro, que la vamos a ver en un rato, la madre de Constantino, Santa Elena, los cristianos se reunían o en sinagogas, Beit Knesset, o en lo que la tradición ha llamado Domus Ecclesia. Exacto. ¿Qué es un Domus Ecclesia? Una casa de reunión. De reunión. ¿Qué es una sinagoga? Una casa de Y reunión. de hecho, claro, era un domus, además era redondo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y por eso a mí me gusta llamar ese La lugar sinagoga la sinagoga de los apóstoles. La sinagoga de los apóstoles. La sinagoga de los apóstoles, que estaba por aquí, en algún lugar por aquí, y por eso tiene sentido que la Virgen se queda dormida aquí, porque aquí estaban reunidos, en esta zona del Monte Sión. A ver, por ejemplo, para mí hay cosas interesantes aquí, no solamente porque la Virgen se haya quedado dormida, que me parece estupendo, sino, con todo el respeto, sino que también se supone que aquí fue donde los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Sí. O sea, es un sitio muy importante porque sin el Espíritu Santo los apóstoles no hubiese sido posible su labor de evangelizadora y sobre todo de mostrar a la gente que ellos tenían, no sé si el poder de Dios o la palabra de Dios en ellos para sanar, para hacer muchas cosas, ¿no? O sea que es un sitio especial por ese tipo de cosas. Así es. Creo yo. Así es. Y hablando del vínculo que dijimos antes entre judaísmo y cristianismo, el Pentecostés, ¿no? 50 días después, hace referencia también a una fiesta judía que se llama Shavuot, que es la fiesta que pasa 50 días después de Pesaj, en donde, según la tradición, el pueblo judío recibe la Torá en el monte Sinaí. Y en el Eso es muy interesante lo que estás diciendo. Pero fíjate el Las equivalente, coincidencias, fíjate ¿verdad? el paralelismo, porque 50 días después están los apóstoles reunidos por aquí y reciben el Espíritu Santo, es decir, la Torá, el nuevo pacto que va a ser trasladado al resto del mundo. Es decir, hay muchos paralelismos que podemos ver entre el judaísmo y el cristianismo, sin los cuales no se entiende el cristianismo. Más que eso, aquí está la Virgen. ¿Qué hay arriba? Hay mujeres. Sí. Algunas identificas, por ejemplo, una mujer con una fruta y una serpiente. ¿Quién es? Bueno, Eva. Eva, Una mujer con trigo. ¿Quién es? Ruth. Hay un montón de mujeres que todas las mujeres... ¿No está Esther? Esther está. Son las mujeres que fueron protagonistas de acontecimientos del Antiguo Testamento. Sí. ¿Por qué? Porque según el cristianismo, y esto también es muy bonito e interesante, todo lo que hay en el Antiguo Testamento se entiende como prefiguración de lo que luego va a pasar en el Nuevo Testamento. Claro, no hay Nuevo sin Antiguo Testamento. Exacto, entonces la Virgen María representa también a todas estas mujeres, y todas estas mujeres del Antiguo Testamento, ahí hay una mujer con una pandereta. ¿Quién es? Es como el linaje, ¿no? Ella es un poco, recoge todas las historias Así de estas es. mujeres, ¿no? Y todas ellas vienen a prefigurar a la Virgen María. Y esto lo podemos ver con un montón de ejemplos. Por ejemplo, tiro uno así al azar. El sacrificio de Isaac. Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Es la prefiguración del sacrificio de Jesús en la cruz. Claro. El arca de Noé. Que quien entra al arca se salva y quien no está condenado. Es la prefiguración de la iglesia. Que quien está dentro de la iglesia recibe la salvación y quien está fuera está condenado. Es decir, cualquier acontecimiento del Antiguo Testamento es una prefiguración del Nuevo. Jonás pasando 3 días en el interior de la ballena. Sí. Es la prefiguración de los 3 días que Jesús está en la tumba, en el sepulcro, y luego resucita. Y así con todo. Sí, efectivamente está todo totalmente vinculado, o sea, yo Sí. siempre lo he dicho.
A mí hay una cosa que yo siempre digo, que cuando hay gente que me pregunta cómo empezar a leer cosas religiosas y tal, yo digo, siempre tienes que empezar por el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque en el Antiguo Testamento la figura de la mujer es muy importante. Corrígeme si es así. ¿Es así? Es muy importante. Entonces aquí, por ejemplo, vemos muchas mujeres, por ejemplo está Esther y tal, que es la reina Esther, reina de Persia, pues todas estas mujeres, la figura de la mujer en el judaísmo y en el cristianismo es muy importante, y hay gente que piensa que no es así, porque ya sabes que ahora la gente, hay tanta gente que dice que machismo y no sé qué, no sé cuánto. Hombre, no, la mujer tiene un papel muy relevante, y es más, en la resurrección Jesús se le aparece primero a María Magdalena. Correcto. Y esa María Magdalena, ¿a quien le dice? Tú hablarás de mí, tú le dices a los apóstoles que estoy vivo o lo que sea, ¿no? O sea, esa María Magdalena, por eso se le llama el apóstol de los apóstoles. ¿Pero por qué? Pues entonces es una mujer. Ojo, entonces eso es muy importante que la gente lo tenga claro. O sea, para el judaísmo y para el cristianismo, la figura de la mujer es muy importante y es central. Es que las mujeres son tan protagonistas como los hombres. Están mencionadas con nombre y apellido en el Antiguo Testamento y son incluso heroínas de muchísimos acontecimientos valientes, relevantes, identitarias, o sea, todo. Y de hecho hay algo que hoy en día sería criticable por mucha gente, y es que en el Antiguo Testamento, cuando quieres decir que una persona tuvo muchos descendientes, en el texto está escrito y tuvo hijos e hijas. Y hoy en día la gente diría, no hace falta decir hijas, con decir hijos ya se sobreentiende que tuvo hijos ahora e hijas. con todo lo inclusivo sería fantástico. Y de hecho, los antiguos israelitas en el texto hebreo original escribieron y tuvo hijos e hijas, para que quede claro que también tuvo hijas, ¿cierto? Y hoy en día quizás sobraría el término hijas. Bueno, ahora creo que ha vuelto, ¿no?, un poco ese tema, hay que decir hijos y hijas, pero sí, es muy importante. La figura de la mujer en el cristianismo y el judaísmo es muy importante. Más que eso, la mujer es tan importante en el judaísmo que es la encargada de las siguientes generaciones. Claro. Porque desde el punto de vista del judaísmo religioso, ¿quién es judío? El hijo de madre judía. Hijo de madre judía. Sí. Es decir, necesitas una mujer judía para preservar la identidad judía. Hasta ese punto es importante la mujer. Eso es lo que le pasa en el caso de mi padre, porque mi padre era hijo de una mujer judía, mi abuela, él sería judío, pero yo ya no lo soy. Bueno, podrías ser parte del pueblo de Israel. No, ya se ha acabado, ¿no? Lo acabas de decir. No. Depende a quién le preguntes. Depende a quién le preguntes. Un reformista diría... Un reformista diría que eres judío. Mario. ¿Tu abuela era judía? Mi abuela era judía. ¿Tu abuela paterna era judía? Mi abuela paterna era judía y se tuvo que convertir al catolicismo para casarse con mi abuelo. Bueno, muchísimos judíos hoy en día, posiblemente yo entre ellos también, si tú quisieras ser judío, bienvenido. ¿Pero no se rompe esto que has explicado? Sí, se rompe, pero eso es lo que postula el judaísmo ortodoxo y el judaísmo ultraortodoxo. Es un ejemplo solamente de lo importante que es la mujer. Pero hoy en día el judaísmo tiene muchas corrientes. Te lo explicabas tú también el otro día. Sí. Y dentro de esas muchas corrientes se acepta padre o madre también. No es relevante cuál de los dos es el judío. Pero, por ejemplo, lo que considera judío el judaísmo reformista, por decirlo, y el ultraortodoxo es totalmente distinto, pero el ultraortodoxo ¿aceptaría ese otro judío? No. Claro. O sea, No. Estarían siempre enfrentados, ¿no? Y por eso siempre que queremos definir de forma sencilla para que a nadie le explote la cabeza quién es judío, nos vamos a la definición de judío aceptada por todo el mundo. Que es la de la mujer. Que es la de la mujer. O sea, la definición de judío aceptado por todos los judíos del mundo es: judío es quien tiene una mamá judía o quien se convirtió al judaísmo. Esa es la definición que más acepta todo el mundo. El que se convierte también. Existe la conversión al judaísmo. Entonces, el que se convierte, que puede ser en este caso en ese tiempo pagano o un cristiano, se convierte al judaísmo, pasa a ese nivel. Pasa a ser judío. Vale. Sí, y está al mismo nivel. Es decir, no hay discriminación dentro del judaísmo entre quien es judío de nacimiento o convertido al judaísmo. O por lo menos no debería haber discriminación. Pero el judaísmo acepta que quien no nace judío y quiere pueda pasar por un proceso de conversión al judaísmo. Claro, ¿cuál es la primera conversa al judaísmo? Ruth, que es una moabita que dice que quiere sellar su destino al destino del pueblo de Israel. Y le dice a su suegra, Noemi, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Cuando te conviertes al judaísmo, no es como cuando te conviertes al cristianismo, que cambias de religión. Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo. Vuelves. Ella lo que hace es pasar a ser parte de un colectivo nacional, porque la identidad judía es nacional y también es religiosa. Mucha gente, cuando hablamos de esto, entra en crisis porque no lo entiende bien. Y es que los judíos no nos definimos religiosamente, nos definimos étnicamente. Ante todo, somos el pueblo judío, que tiene una religión propia que se llama el judaísmo. Y eso explica por qué tú puedes ser judío ateo. Porque eres parte del pueblo de Israel, pero quizás no crees en Dios. Porque ante todo, el pueblo de Israel es una identidad nacional / étnica, que como todas las identidades nacionales de la antigüedad, tiene su propia religión. Y hoy en día la gente asocia el término judío a lo religioso, pero no. El término judío es ante todo un término que hace referencia a la identidad nacional del individuo. Esto es muy interesante. Claro, y por eso hay un movimiento de liberación nacional llamado sionismo, que quiere volver a traer al pueblo a la tierra de Israel. Mucha gente dice, pero ¿por qué una religión tiene derecho a tener un país? No, es que no es una religión, es un pueblo. Es un pueblo. Es un colectivo nacional que fue despojado de su tierra, que ahora ha vuelto a su tierra. Y tú en puedes creer en Dios o no. Y ese pueblo puede creer en Dios, no puede creer en Dios, Exacto. puede creer en cualquier otra cosa, tal, o sea. De hecho, los primeros sionistas eran ateos, laicos, socialistas. Hertz, ¿no? No sé si era... Herzl no era socialista, pero era laico. Sí, era laico, sí. Era laico, no era religioso, a creo pesar que de la barba. No sé si es verdad, pero creo que no le gustó Israel o algo así. Algo así, creo que no quiso vivir aquí. Era un personaje complejo. Sí. Herzl. Era Muy un personaje, divertido, sí. Herzl era un personaje contradictorio. Porque claro, él es el del primer congreso sionista en Basilea, pero lo que estuve el otro día en la organización esta sionista mundial, que decían, bueno, pero él al final no quiso vivir aquí o algo así. Él vino aquí. Sí, pero no le gustó o algo así. O había mucho, no era muy verde, algo así. No le gustó lo que vio. Claro. No le gustó lo que vio. Sí, pero visitó la tierra de Israel. Igual el tipo estaba convencido de que era la única solución. Claro, pero es que el hombre, claro, venía de Austria, era todo muy verde. Entonces, normal. Así es. Era normal.